El espectáculo que tuvo lugar este jueves en Diputados con la caída de la sesión por la ley conocida como ficha limpia fue verdaderamente ilustrativo del momento que estamos atravesando. Se terminó transformando en ese tipo de hechos o de acontecimientos que iluminan todo el escenario y dejan expuesta la verdad o algunas verdades de cada actor político, más allá de sus discursos. Repasemos brevemente. El proyecto de ficha limpia era impulsado por el PRO y otros bloques de la oposición autopercibida como republicana, con el acompañamiento formal de la Libertad Avanza del oficialismo. Objetivamente, la normativa tenía un carácter antidemocrático y proscriptivo porque dejaba en manos de un poder judicial completamente parcial y partidizado la posibilidad o no de que determinadas personas puedan ser candidatas si pesan contra ellas condenas en segunda instancia que aún no están firmes. Con ese fundamento de contenido, que hoy apunta especialmente contra Cristina Kirchner, pero que mañana puede ser usado contra cualquier adversario político, se opusieron los parlamentarios y parlamentarias de la izquierda. Hasta ahí el contenido. Pero el dato político de la jornada fue que las ausencias que hicieron fracasar la sesión, junto a integrantes de otros bloques, básicamente fueron de los diputados y diputadas, de 8 diputados y diputadas de la Libertad Avanza. Para que quede claro, representantes del gobierno de Javier Milei en el Congreso se ausentaron para voltear una sesión en la que se podía votar una ley que afectaba política y electoralmente a Cristina Kirchner. Como ya todos somos bastante grandes, nadie cree que este favor haya sido gratuito. Y ya es un secreto a voces que es parte de una negociación que incluye por lo menos 2 compensaciones. La aprobación de los pliegos de los jueces con los que el gobierno quiere completar una Corte Suprema adicta, Elijo y García Mansilla, y la reforma política proscriptiva que tiene como bandera la eliminación de las PASO, de las primarias obligatorias, que también impulsa el gobierno. También está por ahí la reelección de Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados, que tiene que hacerse ahora como un vuelto de estas negociaciones o de estas presuntas negociaciones. Después voy a volver al tema de la reforma, particularmente la reforma política, pero permítame agregar un elemento más. Una razón de fondo, política en el sentido politiquero del término, que empuja justamente al gobierno a favorecer a Cristina Kirchner, y es que le conviene que siga en carrera, que juegue, como se dice, en las elecciones legislativas del año que viene, porque es una contrincante a medida, según la mirada del gobierno. Cuando observamos este artilugio al que recurre Milei para intentar consolidarse, sobre todo pensando en lo electoral, pareciera que estamos asistiendo a una especie de déjà vu de lo que vimos varias veces, por lo menos en los últimos 10 años. Un periodo, como todos saben, caracterizado por una crisis general, social, económica, que derivó en una rotunda crisis de representación política. ¿Cuál es ese mecanismo? Bueno, la aplicación de una maniobra que permita la supervivencia política, la propia supervivencia política, no en base a propuestas positivas de tu propio espacio, ni tampoco a los resultados, pongamos, de un programa económico que permita ampliar la base social, sino todo lo contrario. Se trata de dividir al otro, de administrar la debilidad ajena o creer que la está administrando, posicionar a adversarios o enemigos a medida, porque se considera que frente a ellos se puede lograr un triunfo propio. No es para nada nuevo, aunque se acrecentó en el último tiempo. Si me permiten, voy hacia atrás en la historia reciente de la Argentina, hasta en la etapa final del gobierno de Raúl Alfonsín. Se atravesaba una crisis muy importante que luego derivó en la hiperinflación. Los que competían en el peronismo contra el radicalismo, que era el oficialismo en ese momento, hacia las presidenciales de 1989, eran Antonio Cafiero y Carlos Menem. Y Alfonsín impulsó el crecimiento de Menem. Algunos dicen que incluso con fondos que fluían generosamente hacia La Rioja, donde gobernaba Menem, porque calculaba que era más fácil ganarle a Menem antes que a Cafiero. Bueno, ya sabemos cómo terminó esa historia.
Lo que quiero resaltar es que la aspiración no era pensar cómo enamoro yo con mi propia propuesta política, con mi programa, con mi proyecto, sino cómo trato de posicionar con maniobras y artimañas tácticas al que presuntamente es más débil del otro lado. En los últimos años presenciamos varios intentos de maniobras similares que, en general, dieron como resultado lo opuesto al objetivo que se buscaba. Primero, con Cristina respecto de Macri, en una deriva que incluyó el famoso armen un partido y ganen las elecciones. Después, a Macri con respecto a Cristina, que culminó con el armado, que lo terminó sacando del poder a Macri. Después todos, cada uno a su modo, apuntalando a Milei. Primero el PRO coqueteaba con él porque ayudaba a correr el debate hacia la derecha, aunque creían que los beneficiarios finales iban a ser ellos, el PRO. Después el peronismo que empujaba a Milei, Juan Grabois, denunció en su momento que Massa lo ayudó incluso hasta armar las listas en la provincia de Buenos Aires, porque supuestamente dividiría Milei a los votos de la derecha. Bueno, salió también todo eso que les ganó a todos. Y ahora lo vemos a Milei repetir el mismo mecanismo. El gobierno quiere que Cristina juegue porque cree que es más fácil o porque es una adversaria a medida. Lo más curioso es que el gobierno impulsa estas maniobras cuando presuntamente está más fuerte, en su mejor momento, como se dice, acrecentando su potencial. Si fuera así, ¿por qué se mete en el lodo de la rosca jugándose a transar nada más y nada menos que con el kirchnerismo? El hecho, o los hechos que conocimos estos días, también iluminan una verdad sobre la consistencia política del oficialismo. El interrogante que surge y se develará en las próximas semanas también es hasta dónde llega el cálculo y la rosca del lado del peronismo y del kirchnerismo. Hasta la aprobación de los jueces de la Corte, tema sobre el que ya dieron señales positivas. Hasta la reforma política que impulsa el gobierno y que es antidemocrática en general y proscriptiva en particular con la izquierda. Recordemos que el gobierno no solo quiere eliminar las PASO, sino también privar a los partidos del financiamiento estatal y de los espacios en los medios para difundir sus propuestas durante las campañas electorales. Además, propone ampliar el límite del financiamiento privado para las campañas electorales. O sea, no quiere una democracia tutelada por los dueños del país, como en cierta medida tenemos hoy, sino un régimen directamente manejado por las corporaciones con la proscripción de las minorías y especialmente de las que luchan contra las corporaciones, como por ejemplo la izquierda. En los próximos días o semanas veremos hasta dónde llega todo este pacto. Lo que hoy podemos afirmar es que, más allá de sus relatos y con el contexto no de una correlación de fuerzas, sino de una correlación de debilidades, en un solo día, los casta y los anticasta se encontraron para revolcarse en el mismo lodo. Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso.